Esas mis preciosas chiquibandas, yo sé que ya lo necesitaban, que ya extrañaban agarrarse la mollera. Por eso acá les traigo un nuevo caso perturbadoramente ridículo que no sucedió jamás. Pero antes les recuerdo que si disfrutan de estos relatos, pueden apoyarme por medio de mi Patreon. Actualmente tenemos la meta de llegar a 50 suscriptores para que regresen los cuentos del podcast en Spotify, el podcast del Dr. Melquiades. Dicho eso, ahora sí ahí les va. Y recuerden que de esto no hay fotos, ni fuentes, ni nada, porque jamás ocurrió. El pasado lunes 3 de abril del 2023 se dio a conocer una noticia que sorprendió al público promedio, hizo enojar al sector privado y puso a trabajar a la Comisión de Derechos Humanos y a la Contraloría del Estado de Jalisco. Y es que dan de cuenta que el periodista Jaime Bravo estaba haciendo un reportaje con respecto a las encuestas realizadas a los empleados de las compañías con la certificación mexicana de las mejores empresas para trabajar. Les parecía curioso que Financial Service Lowell, una compañía dedicada al sector financiero con origen en Los Ángeles, California, pero con su corporativo en Guadalajara, Jalisco, llevara 4 años consecutivos ranqueada en la mejor posición. De inicio le costó trabajo recabar información y eso le hizo dudar un poco más, porque cómo era posible que no hubiera datos certeros de dicha empresa, considerando la certificación que tenía, que además también era socialmente responsable, eco-friendly y tenía la máxima calificación de Standard & Poor's. Lo primero que descubrió fue que esta empresa casi no tenía rotación de personal, o mejor dicho, no la tenía. No había campaña de publicidad para contratación de empleados. De hecho, tampoco había publicidad de ningún tipo, era como si la empresa no existiera. De inmediato pensó en una fachada. Blanqueamiento de dinero, tal vez. Pero al buscar sus registros fiscales encontró que todas sus declaraciones estaban perfectamente cuadradas. No tenía demandas de ningún tipo, siquiera temas controversiales, nada. Estaba exageradamente limpia. Una semana después de iniciada su investigación, Jaime fue hasta el domicilio de la empresa y para su sorpresa sí estaba adecuadamente instalada en un gran edificio, enorme y lujoso, a plena vista de todos. Y entonces, al entrar, se llevó la grata sorpresa de un ambiente exageradamente cálido y amable. El vigilante lo recibió con una amplia sonrisa, igual que la recepcionista, seguido del asistente de dirección, que fue quien lo recibió personalmente. Para llegar hasta la sala de juntas, donde lo recibiría el director, pasó por los cubículos donde los empleados trabajaban allí, igual de eficientes que máquinas, perfectamente coordinados, algunos al teléfono, otros redactando informes, balances financieros, reportes bimestrales, algunos más preparando presentaciones. Todos tenían ese semblante de satisfacción, de plenitud. Eran, a la vista, poco más de 300 empleados, todos siendo parte de una extraña aura, asfixiantemente feliz. Jaime no lo podía creer, parecía estar en una utopía, un mundo surreal. Pasó con el director y en su entrevista, que duró poco más de media hora, él le respondió todas las preguntas que Jaime le hizo, siempre con extrema cordialidad y transparencia. A pesar de lo quisquilloso e inquisitivo que buscaba ser Jaime, incluso un poco hostil, el director en ningún momento perdió la calma, sino todo lo contrario, se mantenía sonriente, respetuoso y firme. Incluso lo invitó a comer, pero Jaime se negó. Por lo que vio, no cabía duda de que en efecto esa era la mejor compañía para trabajar en México, y tenía todo el sentido que no hubiera contrataciones. Sin embargo, había algo que no lo dejaba en paz. Esa extraña felicidad, esa inquietante imperturbabilidad, ese exceso de amabilidad. Le parecía falso, hasta enfermizo. Mientras redactaba su reportaje para publicarlo al día siguiente, constatando que Financial Service Lowell se merecía su certificación, recibió una llamada de un número desconocido, lo cual no le pareció extraño, porque muchas de sus fuentes, para mantenerse en el anonimato, así se presentaban. Ese extraño detrás del teléfono le dijo que solo había visto una fachada, que él tenía lo que en realidad estaba buscando, pero que, de revelarle la verdad, la cruda y atroz verdad se pondría en riesgo. Se destaparía una sucia cloaca que traía un efecto dominó financiero. Además que, sin duda, se ganaría muchos enemigos. Esa última frase fue lo que motivó a Jaime para verse con ese extraño, pues a lo largo de su carrera, con la finalidad de desmontar mentiras, Jaime ya se había ganado muchos enemigos. Pero a la vez también tenía reconocimientos, aumentos y una credibilidad intachable. Se citaron para verse al día siguiente en la biblioteca del estado. Su nueva fuente era una mujer. Se presentó como Susana, que obviamente no sería su nombre real. Ella le compartió una escalofriante verdad, la cual no quedaba en testimonio únicamente. Le entregó fotografías, informes, audios de llamadas y grabaciones, algunos videos. Se lo dio con la finalidad de que le diera el mejor uso,
pues la vida de todos los empleados de Financial Service Lowell estaba en riesgo. Jaime regresó a su casa completamente desencajado, abrumado por la declaración de Susana, la cual constató una vez que escuchó las llamadas grabadas. Y es que resulta que en esta empresa, si bien legalmente tenía todo en orden, en lo que respectaba a sus empleados tenía procesos inhumanos, verdaderamente atroces. No habrían contrataciones, ya que muchos de ellos los migraban de otras empresas con las que el outsourcing tenía comunicación. Los movían con el pretexto de un ascenso, con sueldos más altos, atención médica y dental exclusiva para ellos, financiamiento de casas y de autos a corto plazo. Sin embargo, nada de eso se les cumplía. Su proceso de capacitación consistía en un viaje de 4 noches en los que los aislaban en cabañas en Valle de Bravo y ahí los sometían a un proceso de profunda hipnosis, donde les arrebataban su voluntad, ciertos rasgos propios del individuo y los reprogramaban para cumplir un único objetivo, el que la empresa les ordenara. Eso según el puesto en el que los habían colocado. Contadores, administradores, telefonistas, recepcionistas, incluso el mismo director. Todos ellos habían dejado de ser personas y los convertían en máquinas, simples herramientas acondicionadas para un único fin. No tenían gustos propios, no escuchaban música, no iban al cine, no leían. Existían solamente para desempeñar su función en esa empresa y siempre con esa extraña e inquietante sonrisa, demostrando que eran felices, pero en realidad eran envases vacíos. Y para asegurarse de que su reprogramación no fallara, los mantenían sedados por medio de fármacos que alteraban su percepción de la realidad, haciéndoles ver que todo estaba bien, que todo era perfecto. Trabajaban 6 días a la semana, de 6 de la mañana a 11 de la noche. Les pagaban el salario mínimo, pero por su falta de voluntad ellos no reclamaban. Jamás usaban el seguro social. La compañía tenía 4 médicos internos y dentro de las mismas instalaciones tenían una pequeña clínica donde se atendía al personal que cayera enfermo. La salud de los empleados era un completo secreto. No se podían dar el lujo de que los atendiera nadie más, ni que se hicieran análisis, pues se corría el riesgo de que se descubriera el tipo de fármacos con los que los tenían sedados. Y es que el uso de los sedantes era tan severo que al año de comenzar a tomarlo de forma ininterrumpida sufrían insuficiencia renal, lo que resultaba en una muerte segura al poco tiempo. Pero para eso hacían que su muerte pareciera un accidente, un choque, una caída. Cualquier pretexto era bueno para acabar con el personal ya enfermo, y la misma compañía se hacía cargo de todos los servicios funerarios. Y por si todo esto no fuera suficiente, Jaime descubrió que Financial Service Lowell era solamente un experimento de un modelo empresarial que ciertas macroindustrias querían aplicar. Con esto se atendían 3 puntos importantes de la sociedad. 1. Asegurar empleo a todos los individuos. 2. Que los empleados fueran felices y plenos en su trabajo, y así lo hacían 100% eficientes. Y 3. Eugenesia. Reducción de la población a un mediano plazo. Este plan parecía sumamente macabro, silencioso, perfectamente calculado, y de llevarse a cabo sería un terrible genocidio orquestado por las empresas y sustentado por algunos sectores del gobierno, quienes estaban llevando una muy buena lana por callar y permitir que se realizaran dichos experimentos. En el informe que le entregó Susana se calculaba que al menos 950 personas habían perdido la vida en el tiempo que llevaba el experimento, que era poco más de 2 años y medio. No existía nada que pudiera responsabilizar a la compañía, la cual explotaba a sus trabajadores literalmente hasta la última gota. Jugándose el pellejo, Jaime tardó unos días más, pero al final integró toda la información en un reportaje que publicó en la revista para la que trabajaba y dio réplicas a 2 periódicos más de distribución nacional. Algunos empresarios intentaron callar el rumor, evidenciándose a sí mismos de que o estaban coludidos con dicho experimento o estaban a favor de este. Los más prudentes se apartaron y guardaron silencio para que no se les vinculara. Y como el caso se hizo bastante mediático, algunas autoridades mexicanas decidieron intervenir en la investigación. Lamentablemente, el financiamiento extranjero se ha encargado de entorpecer el caso, retrasando la investigación, tanto así que a poco más de un año de este evento, pocos recuerdan el suceso, ya que se le restó importancia y se han encargado de desprestigiarlo como un caso conspiranoico, un suceso que no ocurrió jamás.